La búsqueda de la sabiduría. La búsqueda de la verdad es un tema central en la filosofía, y en la vida de Alejandro, el joven protagonista de esta historia. Desde su temprana juventud, Alejandro siempre había sentido una fascinación por los grandes misterios de la vida, desde la existencia de Dios hasta la naturaleza de la realidad. A medida que crecía, su interés por la filosofía solo se hacía más fuerte, y finalmente decidió estudiarla en la universidad. Durante sus años de estudio, Alejandro se sumergió en la historia de la filosofía, desde los filósofos antiguos como Platón y Aristóteles hasta los pensadores más modernos como Kant y Nietzsche. Leía increíblemente, buscando siempre la verdad y la comprensión de la realidad. Sin embargo, cuanto más aprendí, más se dio cuenta de que la filosofía no era una ciencia exacta. En lugar de eso, encontré un conjunto de teorías y especulaciones, a menudo contradictorias entre sí. Comenzó a dudar de si era posible encontrar una verdad universal y concluyente. A pesar de esto, Alejandro no abandonó su búsqueda de la verdad. Se dedicó a la filosofía con una pasión renovada, explorando las teorías y debates de los grandes pensadores con una mente abierta y curiosa. A través de sus estudios, comenzó a comprender que la filosofía no solo se trata de encontrar respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. En resumen, la parte 1 de esta historia se enfoca en la búsqueda de la verdad y la comprensión de la realidad por parte de Alejandro, a través de su estudio de la filosofía. Si bien descubre que la filosofía no es una ciencia exacta, su pasión y curiosidad no se desvanecen, y continúa explorando los grandes misterios de la vida con una mente abierta y crítica. A medida que Alejandro profundizó en su estudio de la filosofía, comenzó a enfrentar un desafío cada vez mayor, cómo aplicar los conceptos y teorías abstractas que estaba aprendiendo a su vida diaria. ¿Cómo pudo la filosofía ayudar a tomar decisiones importantes, a encontrar su propósito y significado en la vida? Para abordar estas preguntas, Alejandro decidió explorar la ética, el estudio de la moralidad y el comportamiento humano. Se sumergió en las teorías de filósofos éticos como Aristóteles, Kant y Mill, y comenzó a reflexionar sobre su propia moralidad y valores. Alejandro se encontró con un conflicto interno al descubrir que a menudo había actuado en contra de sus propios valores y creencias. A veces había actuado impulsivamente, sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Otras veces, había cedido ante la presión de los demás, ignorando sus propios instintos y juicios. Se dio cuenta de que la ética no era simplemente una cuestión de seguir reglas o cumplir con estándares externos, sino que se trató de una reflexión constante sobre los valores y principios que uno considera importantes, y de tomar decisiones en consecuencia. Después de mucho pensamiento y reflexión, Alejandro llegó a la conclusión de que la clave para vivir una vida ética era actuar con intención y propósito, y ser consciente de las consecuencias de sus acciones. Comenzó a tomar decisiones con mayor deliberación y consideración, buscando siempre hacer el bien y actuar de acuerdo con sus valores. En resumen, la parte 2 de esta historia se enfoca en la exploración de la ética por parte de Alejandro, y en cómo aplicar los conceptos abstractos de la filosofía a su propia vida. A través de su reflexión y exploración, llega a la conclusión de que la ética no es una cuestión de seguir reglas, sino de vivir con intención y propósito, y de actuar de acuerdo con sus valores y principios. Después de su inmersión en la ética, Alejandro comenzó a explorar la metafísica, la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de la realidad y el universo en su conjunto. Se preguntó si la realidad era objetiva o subjetiva, y si existían cosas como la mente y el alma que no podían ser observadas directamente. Se encontró con teorías y debates complejos sobre la naturaleza de la realidad y la existencia, desde la teoría platónica de las formas hasta las ideas de Descartes sobre la dualidad mente-cuerpo. Durante sus exploraciones, Alejandro se dio cuenta de que la metafísica a menudo tuvo debates y discusiones profundamente abstractas e intelectuales, y que era difícil aplicar estos conceptos a su vida diaria. Sin embargo, al continuar su exploración, descubrió que la metafísica podía ser relevante y significativa en su vida diaria. Se dio cuenta de que su comprensión de la naturaleza de la realidad afectó su forma de pensar sobre el mundo y su lugar en él. A través de la metafísica, Alejandro llegó a la conclusión de que la realidad es compleja y difícil de comprender en su estudio de totalidad, pero que su comprensión de ella puede influir en su forma de pensar y actuar en el mundo. En resumen, la parte 3 de esta historia se enfoca en la exploración de la metafísica por parte de Alejandro, y cómo sus teorías y debates abstractos pueden afectar su forma de pensar y actuar en el mundo. A través de llega a la conclusión de que la realidad es compleja y difícil de comprender en su totalidad, pero que su comprensión de ella puede influir en su vida diaria. Después de su exploración de la metafísica, Alejandro comenzó a interesarse en la epistemología, la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza del conocimiento y la verdad.
Se preguntó cómo sabemos lo que sabemos, si hay verdades absolutas o si todo es subjetivo y relativo. También se interesó en la relación entre la percepción y la realidad, y cómo nuestras propias experiencias pueden influir en nuestra comprensión de la verdad. A través de su estudio de la epistemología, Alejandro se dio cuenta de que el conocimiento es un concepto complejo y multifacético, y que nuestra comprensión de la verdad está influenciada por una variedad de factores, como la cultura, la historia y la perspectiva personal. Alejandro se encontró con debates y teorías profundas, como el escepticismo, el relativismo y el objetivismo. Se dio cuenta de que cada uno tenía sus fortalezas y debilidades, y que no había una respuesta definitiva a estas preguntas filosóficas. Sin embargo, a través de su estudio de la epistemología, Alejandro llegó a la conclusión de que la verdad no es absoluta y objetiva, sino que está influenciada por nuestra propia perspectiva y experiencia. También se dio cuenta de que, a pesar de esto, todavía podemos buscar la verdad y el conocimiento a través de la exploración y el cuestionamiento constante. En resumen, la parte 4 de esta historia se enfoca en la exploración de la epistemología por parte de Alejandro, y cómo su comprensión del conocimiento y la verdad influyen en su forma de pensar y actuar en el mundo. A través de llega a la conclusión de que la verdad no es absoluta y objetiva, sino que está influenciada por nuestro estudio de perspectiva y experiencia, pero que todavía podemos buscar la verdad a través del cuestionamiento constante. Después de haber explorado la ética, la metafísica y la epistemología, Alejandro se sintió mucho más consciente y reflexivo acerca de su propia vida y la forma en que interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Comenzó a aplicar lo que había aprendido en sus estudios de filosofía a su vida diaria, cuestionando constantemente sus propias creencias y comportamientos, y buscando una comprensión más profunda de su lugar en el mundo. Alejandro se dio cuenta de que no podía cambiar el mundo por sí solo, pero sí podía tener un impacto significativo en su propia vida y en las vidas de aquellos que lo rodeaban. Comenzó a actuar con más consideración hacia los demás, tomando en cuenta sus perspectivas y tratando de entender sus puntos de vista. También se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas, y que nunca las tenía. Pero estaba bien con eso, porque la exploración y el cuestionamiento constante eran en sí mismos valiosos y significativos. Alejandro llegó a la conclusión de que la filosofía no era solo un conjunto de teorías y debates abstractos, sino una herramienta para vivir una vida más consciente y reflexiva. A través de su exploración, había encontrado una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. En resumen, la parte 5 de esta historia se enfoca en cómo Alejandro aplicó lo que había aprendido en sus estudios de filosofía a su vida diaria, y cómo esto le llevó a una mayor comprensión de sí mismo y del mundo. Llegó a la conclusión de que la filosofía era una herramienta valiosa para vivir una vida más consciente y reflexiva, y se sintió más equipada para enfrentar los desafíos que se le presentaban.